Decía Juan Calvino, citando seguramente San Agustín, que no había mayor privilegio que conocer a nuestro Dios. Pero ¿cómo podíamos alabar a nuestro Dios sin antes conocerle? Es necesario, hermanos, que conozcamos a nuestro Dios. Como sabemos, hermanos, Dios tiene muchos atributos. Entre ellos está su omnipresencia, su omnipotencia. Está, hermanos, su santidad, y está su soberanía. De sus atributos, hermanos, la santidad de Dios es la que corona todos sus atributos. Podría tener todos los atributos Dios, pero sin la santidad no sería el Dios que conocemos, el Dios misericordioso y el Dios de amor que conocemos y de los cuales somos sus hijos. Hermanos, en el versículo que acabamos de leer, el rey David hace énfasis en decir que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son de Dios. Hermanos, todo le pertenece a Dios. No podemos decir nada que es nuestro, sino todo le pertenece a Dios, ya que Él fue el que lo creó. Ni siquiera nuestros hijos son nuestros, le pertenecen a Dios. Pero tenemos, hermanos, la mala costumbre de creer que todo es nuestro. Y cuando oramos a Dios le decimos: Dios, danos esto, danos lo otro, y le enumeramos cual si fuese una cartita a los santos reyes: quiero que me traigas esto o aquello. Hermanos, Dios es soberano. Una de sus características, atributos, es su soberanía, en donde Él hace con lo suyo lo que Él quiere. Y no hay quien le detenga su mano, dice la palabra de Dios, y le diga: hey, ¿qué haces? Hermanos, Dios tiene la costumbre de hacer con lo suyo lo que quiere. A manera de ilustración, voy a contarles que hubo alguna vez un hombre que, después de haber oído a su pastor un domingo por la mañana predicando sobre la necesidad del cristiano de entregarle por completo todo lo que tenemos a Dios, decidió entregarle su empresa, después de haber batallado con ella desde que la inició por no ser productiva como él habría querido. Este hombre, al llegar a casa, comprendió que todas sus preocupaciones debían desaparecer, pues la empresa ya no le pertenecía a él, sino a Dios. Esa noche el edificio de su empresa se incendió. Él recibió una llamada de emergencia y, en forma calmada, condujo al lugar de su comercio y se quedó en la calle, viendo cómo el lugar se convertía en cenizas. En cierto sentido, se encontraba sonriendo, y uno de sus colegas corrió a su lado y cuestionó su actitud relajada sobre lo que sucedía. Vaya, ¿no sabes lo que está pasando? ¡Se está quemando! Él contestó: lo sé, no hay problema. Esta mañana le entregué a Dios esta empresa, y si Él quiere quemarla, es asunto suyo. Hermanos, Dios es soberano sobre lo que le pertenece. Dios es soberano, hermanos, sobre lo que le pertenece. Uno de los atributos de Dios, y el más reconfortante, es el de su soberanía. Bajo las más contrarias circunstancias y las pruebas más severas, el cristiano cree y está seguro que la soberanía de Dios gobierna sobre él, que Dios está sentado en su trono y que gobierna sobre todas las cosas. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por la persona mundana, ni verdad que haya sido más maltratada que la doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del mar. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas muestran su inconformidad. No les gusta que Dios haga su voluntad, sino que haga la suya.
la nuestra, hermanos. En cambio, los cristianos proclamamos un Dios en su trono y su derecho a hacer su propia voluntad con lo que le pertenece, a disponer de sus criaturas como a Él le place, sin necesidad de consultarlas. Dice el Salmo 135:6: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. ¿Sí? Tal es el Dios revelado en las Escrituras, sin rival en majestad, sin límite en poder, sin nada fuera de sí mismo que le pueda afectar. Nuestro Dios es un Dios completamente soberano. Decir que Dios es soberano es declarar que Dios es Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el Altísimo. En el libro de Daniel 4:35 se nos dice: Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Decir que Dios es soberano es declarar que Él es todopoderoso, el poseedor de todo el poder en el cielo y en la tierra, para que ninguno pueda vencer sus consejos, frustrar sus propósitos o resistir su voluntad. La soberanía de Dios de las Escrituras es absoluta e irresistible. No hay quien pueda detener su mano. Cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos su derecho a gobernar el universo que Él ha creado para su propia gloria, tal como Él le place. Afirmamos que su derecho es el derecho del alfarero sobre el barro, es decir, que Él puede moldear esa arcilla en cualquier forma que Él elija, formando de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Afirmamos que Él no está bajo ninguna regla o ley fuera de su propia voluntad y naturaleza, que Dios es ley para sí mismo y que Él no tiene la obligación de darle cuenta de sus asuntos a nadie. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos preguntado, habernos tomado el atrevimiento de decirle a Dios: ¿por qué haces esto en mi vida? ¿Por qué? Sin saber, hermanos, que Dios somos suyos, que le pertenecemos y que Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Y hermanos, otro de los atributos de Dios es su infinita sabiduría. ¿Cómo podríamos compararnos nosotros con Él y cuestionarlos? En Isaías capítulo 56, si no mal recuerdo, dice: ven y pongámonos a cuentas, a ver si sales inocente. La soberanía caracteriza todo el ser de Dios. Él es soberano en todos sus atributos. Él es soberano en el ejercicio de su poder. Él lo ejerce como Él quiere, cuando Él quiere, donde quiere y con quien quiere. ¿Quién de nosotros, hermanos, podríamos levantar la mano y decir: yo merezco esto o merezco aquello? Creo que ninguno de nosotros podría hacer eso. Hermanos, por eso Dios es también soberano en su misericordia. Debemos dar gracias a Dios del universo porque en el ejercicio de su soberanía, es decir, de su propia voluntad, ejerce su misericordia para con nosotros. La misericordia no es una legalidad a la que tiene derecho el hombre. La misericordia es un atributo adorable de Dios por el cual Él se complace y libera a los infelices. Pero bajo el justo gobierno de Dios no hay miserable que no merezca hacerlo. Toda miseria es el resultado del pecado. Por tanto, los miserables son merecedores de castigo, no de misericordia. Decir que merecemos misericordia sería una contradicción, ya que la misericordia es por su voluntad propia, del que la prodiga. Dios otorga sus misericordias a quien Él quiere y las retiene según su voluntad. Una ilustración notable de este hecho se ve en la forma en que Dios respondió a las oraciones de dos hombres, ofrecidas en circunstancias muy similares. En el primer caso,
La sentencia de muerte fue sobre Moisés por un acto de desobediencia, y él suplicó al Señor por un indulto, pero ¿fue su deseo cumplido? No. Moisés le dijo a Israel: Jehová se ha enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Deuteronomio 3:26. Ahora recordemos el caso de Ezequías. Dice la Escritura en 2 de Reyes 20, del 1 al 6. En aquellos días cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tu vida 15 años. Ambos hombres tenían la sentencia de muerte sobre sí mismos, y ambos oraron fervorosamente al Señor por el perdón. Moisés no escribió: el Señor no me quiso escuchar, sin embargo murió. Pero al otro se le dijo: he oído tu oración y tu vida será preservada. Estas dos historias narradas en la Biblia son un claro ejemplo de la verdad expresada en Romanos 9:15, que dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Hermanos, el Dios que tenemos hace con lo suyo lo que quiere, y tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. No es su obligación tenernos misericordia cuando pecamos, pero sin embargo Él la tiene porque así lo quiere, y le da misericordia a quien Él quiere. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 27: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que ama a quien Él elige. Dios no ama a todos. Si lo hiciere, amaría al diablo. ¿Por qué Dios no ama al diablo? Porque no hay nada en él en que amar. Porque no hay nada en el diablo que atraiga el corazón de Dios. Tampoco hay nada que atraiga el amor de Dios en ninguno de los hijos caídos de Adán. Quiere decir, hermanos, que Dios no ha visto en nosotros nada digno de amar, pero es por su soberanía que Él ha querido amarnos, y Él ha querido tener para con nosotros misericordia. Dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 3 que todos somos por naturaleza hijos de ira. Entonces no hay nada en ningún miembro de la raza humana que atraiga el amor de Dios, y si a pesar de eso Dios llega a amar a algunos, sabemos que la causa de su amor es por su soberanía, porque solo Dios así lo desea. Es decir, que Dios ama a quien Él quiere por su sola voluntad y beneplácito. No hay ningún motivo para que el hombre deba ser amado por Dios, sino solo el propio afecto de su voluntad. El amor de Dios está de acuerdo con su propio placer soberano. En Efesios 1, del 3 al 5 leemos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Tal es el amor de Dios para con los que Él ama, que nadie le tuvo que suplicar que diera a su Hijo en pago por nuestros pecados. Dice la Biblia que en esto hemos conocido el amor de Dios, que Él puso su vida por nosotros. Dios, cuando nos otorga la salvación por medio de Jesucristo, es por pura gracia. No lo merecemos,
ni podríamos hacer algo para que nos otorgue, pues nadie llena los estándares de Dios. La gracia de Dios es un favor mostrado a quienes no lo merecen, a los que por sus hechos merecerían el infierno. Si Dios aplica su justicia sobre nosotros al ser pecadores, no nos pertenecería la muerte, según escribe el apóstol Pablo en Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. El amor del Padre se hizo manifiesto cuando dio a su Hijo y descargó en Cristo el castigo que nos merecíamos tú y yo. Dice el Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, debemos estar eternamente agradecidos para con Dios, pues la salvación que tenemos y ostentamos no es por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Porque Dios el Padre descargó toda su ira en su Hijo, la ira que merecíamos cada uno de nosotros. Dios, hermanos, es soberano en la salvación de su pueblo. Hermanos, nuestro Dios es soberano en la salvación de su pueblo y en todo lo que Él hace. Si creemos que Dios es soberano, entonces tenemos una mejor idea de lo que es Dios, es decir, de su verdadera naturaleza y carácter. Nos damos cuenta de que el Dios que hizo todas las cosas tiene un poder completo sobre su creación. También nos percatamos de que siempre debemos obedecerle y someternos a Él. Aunque no podemos entender todo lo que Dios hace, sabemos que nadie puede resistir su voluntad, porque nuestro Dios tiene el control completo de todo. Nos damos cuenta de que nuestra religión es viva y práctica. No podemos tener una fe verdaderamente viva hasta que nos demos cuenta de que tan grande y poderoso es nuestro Dios. Cuando nos percatamos del poder de Dios, vemos nuestra necesidad de obedecerle y someternos a Él en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Solamente dándonos cuenta de la grandeza de Dios, surge el deseo de aprender más acerca de Él. Solamente aquellos que han visto la grandeza de Dios desean orar conforme a su voluntad y hacer todo para su gloria. Hermanos, cada vez que oremos no nos olvidemos que Dios es sumamente sabio, que solamente Él sabe lo que hace y que nosotros no podríamos ni siquiera proponerle qué hacer. Y en su soberanía Él hace con lo suyo lo que Él quiere. Hermanos, pienso bíblicamente que es mejor pedir que haga su voluntad en cada uno de nosotros, sabiendo que tenemos un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que Él es creador de todo, pero sobre todas esas cualidades es santo y siempre va a procurar las mejores cosas para con los que le aman. No podríamos, hermanos, pedirle algo sublime, algo que nosotros pensáramos que es lo máximo, si dejamos todo en las manos de nuestro Dios. Sabemos que Él es un Dios santo y que nos ha de prodigar las cosas que nos hagan falta. La creencia de que Dios es soberano sobre todas las cosas nos enseña que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. La salvación no es como unos dicen, que Dios ha hecho todo lo que podía y ahora está esperando que nosotros hagamos todo lo que podamos. La verdad es que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Nuestra voluntad humana desea por naturaleza hacer lo que es malo. No deseamos del todo volvernos a Dios. Hermanos, deseamos siempre hacer nuestra complacencia, estar a gusto con nosotros mismos y que todos los demás nos admiren. Solamente Dios, quien tiene el control completo sobre todo, puede darnos la disposición para volvernos a Él. La creencia de que Dios tiene el control de todo nos muestra cuánto dependemos de Él para todo. También nos damos cuenta cuán débiles
vanos y pequeños somos, y en contraste nos damos cuenta cuán fuerte, sabio y grande es Dios. Creer en la soberanía de Dios nos da un sentimiento de plena seguridad, porque al confiar en un Dios que controla todo, ya no tenemos nada que temer. Aún en tiempos de tristeza, sabemos que Dios está ahí y que está lleno de poder, sabiduría y bondad. Dios es demasiado sabio como para cometer un error. Dios es demasiado bondadoso para causarnos algún dolor. Que no sea al fin para nuestro bien en tiempos de dolor. Estamos completamente seguros. Si estamos confiando en un Dios soberano, si creemos que Dios es soberano, estaremos contentos con cualquier cosa que Dios nos mande. Esto no significa que aceptemos las cosas difíciles con un espíritu fatalista. Si confiamos en Dios, nos daremos cuenta de lo que Él nos envía es para nuestro bien, aun cuando no lo comprendamos. Creer en la soberanía de Dios nos conduce a alabarle. Si Dios nos ha escogido, nos ha salvado y nos ha guardado en cada momento de nuestra vida, es por su bondad. Entonces desearemos alabarle por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Creer en la soberanía de Dios nos da la seguridad de que en un futuro el bien triunfará sobre el mal. Ahora sentimos que la maldad es más fuerte que el bien, pero si creemos que Dios es soberano, sabemos que un día Satanás será derrotado. Saber que Dios es soberano nos da paz en nuestros corazones, pues es Él quien lo controla todo. Debido a su soberanía, Dios es digno de toda confianza. Él es demasiado sabio para equivocarse, demasiado poderoso para ser vencido y sobre todo santo para prodigarnos su amor. Hermanos, si este Dios es el Dios nuestro, el Dios en el cual creemos y tenemos toda nuestra confianza, entonces podemos estar completamente seguros y vivir una vida plena, llena de bendiciones bajo su voluntad. Que Dios nos bendiga y que haga su voluntad siempre en cada uno de nosotros. Que Dios bendiga.